¿Descubre el increíble plan de venganza de mi padre tras la sorprendente traición de mi esposo? La brisa salina acariciaba el rostro de Valentina mientras digestaba el mensaje que le destrozó el corazón. Fernando, su amor, el que prometió serle fiel, había cruzado los límites. El teléfono vibró con un recordatorio de la traición. Te espero esta tarde, Paula. Los ojos de Valentina se inundaron de confusión y dolor. ¿Cómo pudo? Su mundo perfecto, construido durante años con dedicación y amor, se desmoronaba frente a ella, dejándola perdida, como una ola que se disipa en la playa. En su mente, la voz de don Julián resonaba fuerte y clara, recordándole las enseñanzas sobre la lealtad y el respeto. ¿Y si todo eso era solo una ilusión? La tristeza se intensificaba, transformándose en una angustiosa mezcla de furia y vulnerabilidad. La imagen de su padre, un expescador que había navegado por tormentas y situaciones difíciles, se llenó de orgullo. Pero hoy, su dignidad se sentía lacerada. Valentina se sintió empujada entre el amor por su esposo y el odio hacia su traición. ¿Cuál era el camino correcto? La decisión se apoderaba de su mente. Eran dos fuerzas opuestas que chocaban en su interior. La lección de perdón que su padre siempre había enseñado chocaba con su deseo de justicia. Un aire de autodefensa emergía en su pecho, como si cada latido empujara a su mente a tomar partido. Sería fácil dejarse llevar por el torbellino de emociones, buscar el abrazo en la tristeza, pero era su vida, su dignidad, su amor, lo que estaba en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina respiró hondo, y mientras se esforzaba por calmar las tormentas de su corazón, el eco de un plan empezó a germinar en la mente de su padre. Don Julián, al enterarse de la infidelidad, se había sentido desnudo de orgullo paternal, pero también emergía en él una chispa de determinación. Fernando debe aprender, se decía en silencio, mientras su mente tejía una red de astucia. El pueblo, con sus miradas de desaprobación y un océano de rumores, se convertiría en el escenario de su teatro de venganza. Valentina se debatía entre su lealtad a su esposo y el instinto de protección hacia su padre, incluso temía lo que podría desatar esa venganza, pero el fuego que ardía dentro de don Julián era incontrolable. Cada día que pasaba, Valentina se volvía más consciente de su propia fortaleza. Se dio cuenta de que su amor por la literatura, esos mundos de personajes que enfrentan antagonismos, empezaba a reflejar su propio dilema. ¿Debería seguir la tradición de perdonar, o dejar que su padre, con su perspicacia, hiciera justicia? La presión congelaba su respiración e intensificaba su confusión. Los amigos la instaban a actuar, a no rendirse, pero detrás de cada apoyada sonrisa había una sombra de duda. Estaba en la escuela, entre papeles y lecciones, sintiendo el peso de la traición empañando su habilidad de enseñarle a sus alumnos sobre la vida. La pregunta que la atormentaba la dejó inmóvil, mientras el murmullo del aula se convertía en un eco distante. ¿Qué pasará cuando Fernando descubra el plan que está en marcha? ¿Podrá el amor superar esta brecha, o la justicia cruda terminará por definir mi futuro? Con cada día que pasaba, el dilema se volvía más real, más tangible. La historia apenas comenzaba. Valentina se encontraba sentada en su escritorio, el sol atravesando las cortinas y proyectando sombras en la mesa llena de papeles. Miraba al vacío, reflexionando sobre el caos que le había estallado en el pecho días atrás. De alguna manera, sentía que estaba en una encrucijada que iría mucho más allá de su relación con Fernando.
Había un nivel más profundo en este desgarro emocional, su sentido de identidad. Los pasillos de la escuela se convirtieron en el eco de su tormento interno. Eran sus alumnos, con sus sueños e incertidumbres, quienes la arrancaban de sus pensamientos oscuros en ocasiones. Sin embargo, la chispa que solía tener su pasión docente se desvanecía. Se sentía como una actriz en un escenario donde las luces la enfocaban, pero no podía recordar sus líneas. Nada parecía tener sentido en ese laberinto oscuro. Una mañana, mientras preparaba su clase de literatura, encontró un libro que había leído hace años, uno que detonaría en ella esa chispa dormida. 100 años de soledad de García Márquez. Al pasar las páginas, los relatos de amor y venganza, de traición y redención, la invadieron. Recordó que las historias a menudo se construyen sobre decisiones difíciles, sobre giros inesperados y sacrificios dolorosos. ¿No era ella también una narrativa en desarrollo? Reflexionó sobre la importancia de hacerse cargo de su vida y sus decisiones. Decidió que necesitaba hacer un cambio. Se inscribió en un taller de escritura creativa, un espacio donde podía confrontar sus pensamientos y dar voz a su dolor. El primer día, el instructor les pidió a los participantes que compartieran un fragmento de su vida. Temblando, Valentina se planteó si debía hablar o reservar su tristeza para sí misma. Sin embargo, las palabras comenzaron a fluir. Compartió la historia de su amor por Fernando y su traición, dejando que la vulnerabilidad emergiera. Para su sorpresa, los rostros de los demás resonaron con empatía. Se sintió comprendida por primera vez en semanas. Con el paso del tiempo, Valentina comenzó a trazar más que solo historias. Trazó su propia identidad, algo que sentía que había perdido en el torbellino de su realidad. Ya no era solo Valentina, la esposa traicionada. Se convertía en Valentina, la mujer que podía construir su propia narrativa. La escritura le permitió explorar sus miedos, sus deseos de venganza y su contradicción entre el amor y el odio. Esta revelación fue crucial, estaba comenzando a aceptar la complejidad de su ser. Pero sus días de descubrimiento personal también traían consigo una inquietud. Las palabras que había escrito en su cuaderno no solo eran un vehículo para su dolor, sino que también desnudaban la verdad oculta dentro de ella. Durante una de las sesiones, una frase que había escrito resonó: la venganza puede costar más de lo que vale. Se dio cuenta de que debía reflexionar sobre su verdadero deseo. Un plan que podría no solo destruir a Fernando, sino que también podría arrastrarla a una espiral innecesaria. Al salir del taller, Valentina sintió que la tarde estaba llena de posibilidades. Con su cabeza llena de ideas y su corazón latiendo con un nuevo impulso, comprendió que tenía poder sobre su vida. Sin embargo, esa misma noche, un mensaje de Fernando llegó a su teléfono: necesitamos hablar. Así, una nueva decisión se asomaba en el horizonte. Sería el momento de confrontar a Fernando y desafiar su traición, o su enfoque alcanzaría una dimensión más compleja, donde el amor podría aún tener cabida. La pregunta giraba en su mente, mientras un mar de emociones la invadía nuevamente. ¿Podía realmente arriesgarse a abrir su corazón o simplemente se condenaría a sí misma a golpe de venganza? Las respuestas parecían más esquivas que nunca. La historia de Valentina estaba lejos de concluir, el verdadero viaje apenas comenzaba. Valentina se despertó esa mañana con una claridad atrapante. A través de la ventana entraba la luz del sol que iluminaba su pequeño estudio, pero ya no era solo un fenómeno visual, era un símbolo de su transformación interna. Se sintió decidida a no dejar que las sombras de su pasado definieran su futuro. Hoy, se planteó, sería el día en que dejaría sus inseguridades a un lado. Mientras se preparaba un café, su mente revisaba las notas del taller de escritura. Reflexionar sobre su historia había sido terapéutico, pero ahora necesitaba avanzar. Preparó un esquema de lo que quería escribir, un nuevo relato con un giro audaz, como una mujer podría recuperar el control después de una traición. Sin embargo,
la idea de confrontar a Fernando, energía enérgica pero temerosa, latía en su interior. Eso requeriría un enfoque distinto. Decidió que el primer paso en esta nueva dirección sería redescubrir su pasión por la enseñanza. Llenó su mochila con libros y materiales para preparar una lección que estimulara la creatividad de sus alumnos, llevándolos a explorar la literatura no solo como entretenimiento, sino como un espejo de sus propias vidas. Quería que sus estudiantes entendieran que cada uno de ellos, al igual que ella, era el autor de su propia historia. En un aula iluminada por el entusiasmo, anunció una actividad donde los alumnos deberían escribir sobre un desafío personal. Al ver sus rostros iluminados por la inspiración, Valentina sintió que su corazón comenzaba a latir más intensamente. Estaba conectando de nuevo con la esencia que había creído perdida. Durante la clase, uno de sus alumnos, Mateo, compartió su propio desafío, hablando sobre la pelea con su mejor amigo. Al escuchar la vulnerabilidad en su voz, Valentina recordó que ambos, ella y Mateo, luchaban con sus emociones. Fue un momento de revelación. La conexión emocional era lo único que habían compartido, la clave que podría ayudarla a reafirmar su lugar como educadora. Sin embargo, mientras la lección avanzaba, un nudo se formó en su estómago al pensar en cómo esto podría conectarse con su enfrentamiento con Fernando. La clase terminó, pero su mente giraba en torno a la idea de confrontar su dolor en lugar de seguir escondiéndolo. Más que un impulso de venganza, sentía que la verdad necesitaba superficie. No solo hacia Fernando, sino también hacia sí misma. Al volver a casa, revisó ese mismo cuaderno que había sido testigo de su proceso creativo. Las páginas estaban llenas de fragmentos de nuevos relatos y reflexiones, pero también había trozos de un Valentina en conflicto. Esa noche, al anotar en su diario, se dio cuenta de que había dejado de lado el enfrentamiento y había optado por la creación. La rabia la había transformado en narradora de su historia, lo que le dio poder en lugar de solo buscar venganza. Decididamente, hizo un borrador de un mensaje para Fernando. Sabía que no podría evitar la conversación que le esperaba, pero quería que cada palabra estuviera medida y pesara en sus decisiones. La ambivalencia de su sentimiento hacia él reflejaba el dilema interno que enfrentaba, el amor que había compartido frente al dolor de su traición. Cuando finalmente presionó el botón de envío, una mezcla de miedo y expectativa invadió su pecho. Mientras su teléfono vibró nuevamente con el aviso de lecturas no leídas, Valentina supo que una vez más estaba en una encrucijada. Pero esta vez había algo diferente, una determinación renovada. Esa conversación podría cambiarlo todo, abrir puertas a nuevas posibilidades o cerrar capítulos que ya no le servían. La noche se transformó en un silencio expectante. ¿Estaba realmente lista para enfrentar a Fernando, o se arriesgaría a convertirse en la protagonista de una historia de dolor en lugar de una de redención? A medida que la incertidumbre llenaba cada rincón de su mente, Valentina entendió que el viaje hacia su verdadero yo apenas comenzaba, y el desenlace siempre estaba en sus manos. Al final del día, lo único que podía prometerse era que, cualquiera que fuera la respuesta del otro lado, Valentina se negaría a ser víctima de su propia historia. El sonido de su teléfono sonó nuevamente, esta vez con un mensaje de Fernando que decía: «Estoy en la puerta. Necesitamos hablar». ¿Se atrevería a abrir? Valentina se quedó inmóvil, el corazón latiendo en su pecho como un tambor ensordecedor. La sensación de anticipación era abrumadora, pero en lugar de permitir que el miedo la paralizara, lo canalizó. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de su vida, de demandar el espacio que le correspondía. Se acercó a la puerta, cada paso resonando en su mente. La imagen de Fernando, el hombre que había amado y confiado, se transformaba en un recordatorio de que las apariencias podían engañar. La mezcla de emociones la empujó hacia adelante. Al abrir la puerta, el mundo exterior se apagó momentáneamente. Fernando estaba allí, con el semblante inquieto, como si supiera que su presencia desataría una tormenta.
Las palabras se acumularon en su garganta, y Valentina sintió la necesidad de hablar primero. Necesitamos más que palabras vacías, Fernando. Necesitamos verdad, dijo, la voz firme aunque temblorosa. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un pequeño triunfo. Había sido ella quien había tomado la iniciativa, de pie con su vulnerabilidad al descubierto, lista para confrontar la verdad detrás de su traición. Fernando la miró, los ojos llenos de una ambigüedad que Valentina había llegado a detestar. Sabía que la trama era espesa, pero no retrocedería. Había pasado demasiado tiempo aferrándose a su dolor, ahora era el momento de descubrir qué significaba realmente esa traición. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, un espacio que una vez había sido testigo de sus risas. Nunca entendiste lo que significaba para mí ser feliz. No se trataba solo de ti, continuó Valentina, su voz ahora más clara. Quiero que me digas cómo pudiste hacerme esto. Las palabras salieron como una avalancha de emociones acumuladas. Fernando se removió en su asiento, dando la impresión de que las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Valentina observó su lucha, cada parpadeo y cada movimiento sutil. Por un momento, sintió la tentación de permitirles a sus viejos recuerdos recobrar vida. Pero rápidamente se recordó que ya no era esa Valentina impotente y quebrada que solía ser. Durante años me he mantenido en la sombra de nuestro amor. ¿Por qué nunca fuiste honesto? ¿Era tan difícil? Valentina se sintió invadida por una oleada de liberación al pronunciar esas palabras. Cada sílaba era una parte de su historia recuperada. Fernando finalmente habló. Sus palabras eran confusas, entrelazadas con la disculpa y la justificación. Valentina escuchó, pero sus pensamientos no podían evitar vagar. Era momento de decisiones. Ese era su juego, y se negaba a ser la víctima. El diálogo fluyó en una mezcla de emociones y revelaciones inesperadas que hicieron que Valentina la contemplara con más atención. Comenzó a reconocer fragmentos en las afirmaciones de Fernando que habían resonado con su propia inseguridad. Se dio cuenta de que su dolor también se alimentaba de su propia incapacidad para sentirse suficiente. No podía cargar con el peso de las decisiones de otro. Mientras Fernando hablaba, Valentina comenzó a dibujar un nuevo esquema en su mente. ¿Y si, en lugar de buscar la venganza, utilizara esta situación para una creación auténtica? Tenía en sus manos una historia que seguía floreciendo, incluso en medio de la traición. Sé que no podemos borrar el pasado. Pero quizás lo que necesitamos no es simplemente hablar de nosotros, sino de cómo podemos seguir adelante, propuso Valentina, desafiando su propio corazón desmoronado. No quiero ser una víctima de esta traición. Quiero recuperar mi historia. Fernando la miró, y por un momento, todo lo que se había sentido perdido comenzó a encontrar un nuevo sentido. Pasó un instante en silencio, uno que invitaba a una posibilidad inesperada, la de reescribir no solo su propia historia, sino también la de Fernando. Mientras Valentina se sentía empoderada en su propuesta, la conversación tomó un rumbo incalculable. No solo era un diálogo entre él y ella, sino una exploración de sus propios miedos y aspiraciones. Antes de que una brizna de esperanza floreciera en el aire, sin embargo, Valentina necesitaba hacer una elección. A medida que sus corazones comenzaban a sanar, ¿estaba lista para abrir una nueva puerta en su vida o se aferraría a las sombras? Podría reescribir su historia, no a través de la venganza, sino con un sentido de autoría. Y justo cuando la respuesta comenzaba a formar parte de su ser, un nuevo mensaje de su teléfono vibró, capturando su atención. He estado ocultando algo más. ¿Qué más podía provocar un cambio en su vida? Valentina desvió la mirada hacia su teléfono, su corazón se aceleró. El mensaje titilaba en la pantalla como una advertencia. Se encontró atrapada entre el deseo de comprender y la necesidad de mantener a raya una turbulenta mezcla de emociones. He estado ocultando algo más.
La frase la envolvió en un torbellino de inquietud. Se preguntó si Fernando sabía de esto. Perdón, tengo que empezó a decir, pero Fernando, al notar su abrupto cambio de actitud, la interrumpió. ¿Qué pasa? Valentina, ¿qué hay en ese mensaje? Su tono era curioso, pero la chispa de preocupación anidaba en su mirada. En un gesto casi instintivo, Valentina decidió que esta era la prueba de que debía recuperar su voz. Podía sentir la traición de Fernando pululando en el aire, pero en este instante, optó por no dejar que su decisión se influenciara por la sombra de su pasado. Cerró los ojos y respiró hondo. No es solo un mensaje. A veces, las revelaciones provienen de lugares inesperados, Fernando. Este podría ser un punto de inflexión para ambos, dijo, con una serenidad que la sorprendió a sí misma. Su propia capacidad para mantener la calma en medio de la confusión la deleitó. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Valentina se sumió en sus pensamientos. Su padre, siempre distante, pero presente, había sido una figura enigmática. Un pilar de autoridad que había ejercido control de una manera meticulosa. ¿Qué estaba tramando? Voy a leerlo, anunció finalmente, sintiendo que la decisión de actuar la empoderaba. Sin embargo, en su mente seguida de un torrente de posibles consecuencias, cuestionó, ¿querían ambos la misma verdad? Al abrir el mensaje, su mente golpeó contra las imágenes de su infancia, de un padre exigente y una madre resignada. Una frase resonó prontamente en su cabeza, no permitas que nadie te arrebate lo que mereces. Era hora de enfocar esa lección. Es de mi padre, confesó, y la mirada inquisitiva de Fernando se tornó súbitamente más intensa. Valentina continuó, me dice que hay cosas que me ha ocultado, que he estado ciega a la realidad de nuestra familia. Entonces, ¿qué planeas hacer?, preguntó Fernando, su voz un eco de dudas. Valentina se detuvo. Era un momento crucial. La respuesta no solo determinaría su reacción hacia Fernando, sino también cómo enfrentaría sus propios fantasmas. En su mente, comenzaba a tejer un nuevo hilo en su historia, no como una víctima, sino como la protagonista que finalmente se atreve a descubrir su fuerza. Voy a confrontarlo, a buscar la verdad. No más sombras. Quiero saber todo lo que ha estado oculto, declaró with conviction, y la palabra confrontar se sintió poderosa en sus labios. Fernando reflexionó, sus facciones tensándose. Pero, ¿estás lista para lo que eso implique? A veces, la verdad duele más que la mentira. Prefiero el dolor real al sufrimiento de la ignorancia. No puedo vivir una vida basada en secretos. Quiero ser honesta conmigo misma y con todos los que me rodean, replicó Valentina, cada palabra fortalecía su resolución. La conversación se convirtió en un campo de batalla de emociones, la tensión entre ellos resurgía. Pero en lugar de entregarse al antiguo patrón de confrontación y resignación, Valentina comenzó a imaginarse a una mujer feroz, que no se rendía a la desesperación. Un plan comenzó a tomar forma en su mente. Un paso audaz hacia la verdad, que podría abrir las puertas hacia la autorrealización que tanto había deseado. Pero, en el fondo, una preocupación punzante nublaba su optimismo. ¿Qué secretos revelaría su padre y podrían cambiar por completo la percepción que tenía de su familia? Mientras la incertidumbre aumentaba, el viejo teléfono vibró de nuevo, y su mirada se desvió hacia la pantalla. Un nuevo mensaje. Si decides investigar, hay cosas que podrían hacerte replantear todo. Valentina sintió que la bruma de la ansiedad cubría su determinación. La verdad, en su esencia, siempre había sido un arma de doble filo. Valía la pena desenmascarar lo desconocido si eso significaba perder todo lo que creía conocer sobre su historia y su familia. Con cada latido, una nueva lucha se asomaba a su vida. La próxima decisión sería crucial.
¿Se atrevería a descubrir lo que había detrás de la fachada familiar o se protegería del dolor que podría venir con ello? La mañana siguiente, Valentina se sentó frente a su espejo, un ritual matutino que había pasado a ser más que una simple rutina. En el reflejo, la mujer que miraba de vuelta era nueva. Había dejado atrás la Valentina que aceptaba sin cuestionar, y ahora se enfrentaba a sus propias decisiones. La determinación brillaba en sus ojos. La llamada que debía hacer no era solo un paso hacia la verdad, era un acto de reclamación, un intento de recuperar su propia narrativa. Tomó el teléfono con manos temblorosas. El contacto con el aparato era como sostener una espada de dos filos. Cada pulsación del botón para marcar el número de su padre resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Su mente daba vueltas entre las posibilidades de encuentro, imaginando el escenario que la aguardaba. ¿Cómo reaccionaría su padre ante su búsqueda de respuestas, ante su reclamo de la verdad? Con cada tono que sonaba al otro lado de la línea, Valentina se sintió más expuesta, como si sus emociones nucleares estuvieran siendo radiografiadas. Cuando finalmente escuchó la voz de su padre, centrada y autoritaria, su resolución fue puesta a prueba. «Valentina, ¿por qué me llamas tan temprano?» La voz retumbaba en su mente, familiar y distante al mismo tiempo. «Papá, necesito hablar contigo. Hay cosas que quiero entender, cosas que me has ocultado», comenzó Valentina. El sonido de sus propias palabras sorprendió sus oídos. La vulnerabilidad se mezclaba con la fuerza. «Hay cosas que no son fáciles de hablar», respondió él, casi instantáneamente, como si ya anticipara sus indagaciones. Valentina sintió que el tiempo se detenía. «A menudo, la verdad es un lastre. Pero es mi verdad, papá. Y no puedo seguir ignorando lo que me has escondido», replicó, con una firmeza que rara vez había mostrado. Aquel instante marcó un punto de inflexión, su voz se había transformado en un arma. Hubo un inquietante silencio del otro lado, antes de que él soltara un suspiro profundo. «Está bien. Si insistes, podemos hablar. Te veré esta tarde en casa». Al colgar, Valentina sintió un torrente de adrenalina. Por primera vez, había tomado el control del diálogo que siempre había sido un monólogo de su padre. El poder de esa pequeña victoria la llenó de un renovado sentido de identidad. A lo largo del día, Valentina se dedicó a preparar su mente. No era suficiente con tener las preguntas listas, necesitaba estar lista emocionalmente para las respuestas que pudieran cambiar su vida y su percepción. Se sentó a analizar su infancia, recogiendo fragmentos de antiguos recuerdos que ahora vibraban con nuevo significado. ¿Qué era la lealtad familiar?, se preguntaba. ¿No era, tal vez, la lealtad a uno mismo primero? Mientras la tarde se acercaba, se sintió acorralada por la dualidad de lo que estaba a punto de hacer. Había un duelo entre su deseo de amor filial y la feroz necesidad de verdad. Esa noche, el encuentro pospondría la traición o el amor que había sentido hacia su padre, lo que decidiera ir más allá de las expectativas impuestas, sería un pilar de su nuevo yo. Al llegar a la casa familiar, el aire se sentía diferente, tenso. Caminó hacia la entrada como si cruzara una frontera. Las paredes, que antes habían sido su refugio, ahora parecían testigos silenciosos de sus antiguos fantasmas. El peso del pasado era palpable. Se sentaron uno frente al otro, y el ritual de la conversación comenzó. Había muchas preguntas en su mente, pero solo una resplandecía en el fondo. ¿Qué tanto sabías de nosotros? ¿Y por qué nunca compartiste nada? La reacción de su padre sería la clave de su futuro. La tensión en la habitación aumentó, y el aire vibraba con la expectativa de las respuestas. Valentina estudiaba su rostro, buscando las marcas de su verdad. Justo en medio de esa atmósfera cargada, su padre se inclinó hacia adelante, y su expresión se tornó grave. «Hay algo que debes saber, algo que podría cambiarlo todo», presagia él, sus palabras tan inesperadas como una tormenta.
Valentina sintió que el corazón se le detenía, y al mirar a su padre, una sensación de inquietud la invadió. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y las respuestas que llegaran podían cambiar su vida para siempre. Podría enfrentar no solo los secretos de su padre, sino también aquello que podía desmantelar su propia realidad. Valentina respiró hondo, sintiendo como el aire pesado llenaba sus pulmones, así como la incertidumbre llenaba su mente. La promesa que había escuchado en la voz de su padre resonó como un eco ominoso. La revelación podía ser un camino hacia la verdad, pero también un abismo aterrador. A medida que su padre comenzaba a hablar, su mirada fija en su rostro, Valentina se preparó para escuchar lo que podría cambiarlo todo. Cuando decidí mantener la distancia, no fue solo por protegerte. Había fuerzas en juego, decisiones que tomé por amor a nuestra familia, explicó su padre con una calma que contrastaba con la tormenta interna que azotaba a Valentina. El dolor en su pecho se intensificó, acentuado por la frustración de no entender. Cada palabra era un ladrillo que construía un muro entre ellos. ¿Qué fuerzas? ¿Qué decisiones? Exigió, su voz brotando con una mezcla de desafío y desesperación. Tu madre y yo enfrentamos algo terrible. Un secreto que, de haber salido a la luz, habría destrozado lo que conocías como hogar, continuó él, su mirada cambiando como si buscara el lenguaje adecuado. Hubo traiciones en su círculo. Quedó en manos de otros el destino que finalmente decidí proteger. No quería que te lastimaran. La imagen de su madre, siempre tan fuerte pero al mismo tiempo quebrada en sus ausencias y silencios, se apoderó de su mente. ¿Y yo? ¿Y mi dolor? ¿El dolor de crecer sin entender la verdad? Cuestionó, sintiéndose cada vez más atrapada en un laberinto de mentiras. Su padre hizo una pausa, luchando con sus propios demonios. Ese dolor fue el precio que pagamos. Pensé que si se ignoraba, tú podrías llevar una vida normal. Una vida como la que merecías, admitió. Pero Valentina ya no podía aceptar su justificación. ¿Normal? ¿Te parece normal vivir en la ignorancia? No solo has traicionado a mi madre, has traicionado mi derecho a conocerme a mí misma, replicó, consciente de que sus palabras eran un espejo en el que su padre debía mirarse. Su voz se volvió más fuerte, más decidida. Es hora de dejar de ocultar la verdad, por mucho que duela. Como si la atmósfera cargada respondiera a su desafío, Valentina sintió un cambio. La tensión se volvía tangible, palpitante, mientras su padre parecía finalmente ceder ante su embestida. Se reclinó en su asiento, cerrando los ojos brevemente. Tienes razón. Pero esto va más allá de lo que imaginas. Lo que sucedió también involucra a quien has elegido como compañero, declaró con una gravedad que heló la sangre de Valentina. El mundo se detuvo. La traición de su esposo, algo que había sentido en su instinto, estalló en su mente con nuevos colores de traición. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, su voz un susurro quebrado. Hay hilos que se entrelazan, decisiones que afectaron a todos nosotros. Ellos sabían, y permitieron que las sombras se apoderaran de nuestras vidas. No solo él, sino el grupo que conforma nuestros vínculos familiares, él respondió, y Valentina supo que cada palabra que salía de sus labios la acercaba más al oscuro laberinto de verdades escondidas. Raúl. ¿Cómo? ¿Qué más? Su propia vulnerabilidad era desgarradora, pero dentro de ella había una llama de determinación que resplandecía. Enfrentar no solo las traiciones íntimas, sino poner en cuestión todo lo que creía sobre su vida era abrumador, pero el impulso de buscar respuestas crecía con cada revelación. Las palabras de su padre eran como un hechizo roto, lanzando la gilet de la verdad sobre ella. Con un nuevo sentido de propósito, Valentina sintió la presión en su pecho aumentar. Sus pensamientos empezaban a estructurarse en una violenta marea de metamorfosis personal.
No solo la verdad sobre su padre se perfilaba a su alrededor, sino algo aún más profundo sobre sí misma y sus propias capacidades. En ese instante decisivo, decidió que no solo buscaría la verdad. Planeaba reclamar lo que le pertenecía, su propia narrativa. El camino se bifurcaba ante sus pies. Empoderada, cuestionaría no solo a su padre, sino también a Raúl. La lucha se expandía, y Valentina sabía que la próxima conversación definiría su futuro. Dímelo todo, presionó, su voz ahora resonando con la firmeza de una mujer que había comenzado su viaje hacia su mejor versión. La búsqueda de los secretos detrás de sus heridas estaba a punto de revelar poderosas revelaciones, y Valentina se preparaba para enfrentar el huracán. ¿Podría hacerlo sin perderse en el proceso? Sin otro momento de duda, se sumergió en el camino hacia la verdad y la propia redención. Nuevas revelaciones aguardaban, oscuras y brillantes al mismo tiempo, prometiendo una transformación radical. ¿Qué tan lejos llegaría Valentina para confrontar la verdad que había sido desenterrada? Valentina sintió que el aire del pequeño salón se volvía más denso tras las revelaciones de su padre. La rabia y la confusión se agolpaban en su mente mientras su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor marcando el inicio de una batalla. La traición de su esposo se convertía en un monstruo tangible que había estado acechando en las sombras, esperando a ser confrontado. No puedo seguir escondiéndome detrás de mentiras, pensó, convencida de que su búsqueda de verdad debía comenzar sin demora. La imagen de Raúl, su cómplice y confidente, desdibujaba la línea entre el amor y la traición. ¿Qué planes tiene Raúl que aún no conozco? ¿Cómo se ha implicado en todo esto? El momento era crucial, su mente comenzaba a ser un torbellino de estrategias. En lugar de dejarse dominar por la ira, decidió convertir ese fuego en acción. Sabía que enfrentarlo sería el paso inicial para desenterrar el veneno que circulaba entre ellos. El desafío consistía no solo en confrontar a su esposo, sino también en preservar su dignidad y mantener su enfoque. No iba a dejar que la confusión la desviara. Respiró profundamente, intentando calmar la tempestad interna. Voy a prepararme, se dijo. Sentía que en su interior una nueva Valentina emergía, una que no solo deseaba la verdad, sino que necesitaba la justicia que consideraba merecida. La construcción de su nuevo yo empezaba a forjarse en el fuego de las dificultades. Pensó en las leyes que ella entendía del amor y la confianza, ahora puestas en tela de juicio. ¿Qué pasaría si Raúl se negara a hablar? Tendría que investigar por mí misma. Pero la idea de quebrantar su hogar se hacía más real cada vez que pensaba en él. Valentina empezó a planear. Necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera sostener en mano cuando confrontara a Raúl. Esos días de felicidad compartida se teñían de un dimorfo matiz gris, sus recuerdos ahora llevaban la marca de la decepción. Al salir de su casa, su mente estaba en un mar de preguntas. Las calles lucían diferentes, como si cada esquina y cada rostro le hablara de traiciones escondidas. Decidió que investigaría sus interacciones, descubrir si realmente había algo más que un amor que solo era un disfraz. Las redes sociales, las conversaciones pasadas, cualquier detalle que me lleve al corazón de la verdad, determinó urgentemente. Valentina se acercó a la biblioteca pública, su refugio. Durante años había significado conocimiento, pero ahora iba a ser el lugar donde tejería las fibras de su nuevo camino. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar todo lo que pudiera investigar sobre Raúl y sus conocidos. La idea de unirse a un grupo de apoyo le pareció útil, pero el riesgo de que alguien pudiera compartir la información con él era demasiado alto. Necesitaba permanecer en las sombras, como una sombra en busca de respuestas. Poco a poco, Valentina sintió que el ángulo de su mirada se reafirmaba y su postura se acentuaba. Volvía a ser la protagonista de su historia y no una simple espectadora. La transformación ya había comenzado. Se comprometió a no dejar que el miedo la paralizara.
Había llegado el momento de caer en un camino que la llevaría hacia lo que más temía, pero también hacia lo que más deseaba, la verdad y la reconstitución de su vida. Mientras su bolígrafo trazaba las líneas de su nuevo destino, un mensaje de su mejor amiga brilló en la pantalla de su teléfono. ¿Te gustaría salir a charlar hoy? Necesito tu consejo. Valentina dudó un momento, pero sabía que cada momento contaba en su investigación. Así que ignoró el mensaje, enfocándose en el trabajo que tenía entre manos. Finalmente, cuando la idea de confrontar a Raúl comenzó a hacer eco en su mente, una sensación de empoderamiento la invadió. Había mucho en juego, y no podía darse el lujo de perder su resolución. La conversación con él se acercaba y no había vuelta atrás. ¿Sería lo suficientemente fuerte para descubrir la verdad? La sombra de 2 traiciones se cernía sobre ella. Y Valentina se preparaba para la tormenta con una nueva lógica, un plan formidable, un decidido corazón. No hay vuelta atrás, se susurró mientras su mente elaboraba las estrategias para su inminente confrontación. Estaba verdaderamente lista para el siguiente paso, que podría culminar en el desenlace más poderoso de su vida. La respuesta constituía el próximo gran giro de su historia. Valentina cerró el cuaderno con determinación y recogió su bolso. La biblioteca pública, que había sido su refugio, ahora parecía un campo de entrenamiento. Todo lo que allí había aprendido sobre el amor, la confianza y la amistad se transformaba en herramientas para una batalla muy diferente. La conversación con Raúl se acercaba como un tren de carga, y era hora de preparar la vía. Mientras salía, notó cómo el frío del exterior contrastaba con el calor creciente en su interior. Cada paso que daba hacia su casa se sentía como una marcha, un ritual de despojo de la ignorancia que había permitido que la traición se instalara. Sin embargo, el camino de la verdad no estaba exento de peligros. Necesito ser ingeniosa, se repetía, consciente de que sus descubrimientos debían ser estratégicamente desvelados. Su primer movimiento fue revisar las redes sociales de Raúl, el lugar donde las verdades ocultas normalmente afloran. Encontró un par de mensajes que, en primera instancia, parecían inofensivos, pero que al desgalillar con atención revelaban una relación más estrecha con una amiga común, algo que jamás había considerado. ¿Es posible que haya algo más entre ellos? Solo son amigos, ¿verdad?, cuestionó, mientras un nudo se formaba en su estómago. Para ella, el dolor era más que el acto en sí. Era la posibilidad de un engaño mayor, una decisión que había asumido de manera unilateral. Las horas pasaron mientras mantenía un equilibrio tenso entre la investigación y la autocompasión. La pregunta que la atormentaba no era exclusivamente sobre su esposo, sino sobre su propia valía. ¿Por qué había permitido que llegara tan lejos? Sabía que dejarse llevar por la desesperación no era el camino, así que comenzó a anotar frases que le recordaran su fortaleza. Soy más fuerte que cualquier traición o la verdad me liberará. Esa noche, mientras revisaba los mensajes de Raúl, decidió que no solo se estaba armando de pruebas, también se estaba protegiendo de un futuro incierto. A medida que recopilaba las piezas del rompecabezas, Valentina se preguntó qué quería hacer realmente con todo esto. ¿Quiero venganza o simplemente una reconciliación con la verdad? La respuesta aún no era clara, pero lo que sí sabía era que el momento de la confrontación estaba cada vez más cerca. Al amanecer, su mente bullía de ideas. Decidió que no se trataría de un ataque directo, sino de una conversación que revelara conforme avanzara. Para ello, necesitaba prepararse, tanto en el frente emocional como en el informativo. Revisó cada conversación, cada comentario, se empapó de su situación actual. Necesitaba estar lista para enfrentar no solo a Raúl, sino también a sus propios miedos. Valentina se dio cuenta de algo que antes se le había escapado, su capacidad para manipular la situación a su favor. En lugar de ser la víctima de acciones ajenas, podría convertirse en la arquitecta de su destino. Las dudas se estaban desdibujando y su determinación se afirmaba.
El dolor de la traición podría ser la chispa de su renacimiento. Momentos más tarde, mientras se preparaba en el espejo, comprendió que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre. Las miradas en el espejo mostraban a una mujer firme y decidida, lista para enfrentar sus temores más profundos. Con cada ajuste de su atuendo se sentía más poderosa, como si su ropa fuese una armadura tomándole al mundo. Finalmente, un zumbido en su teléfono captó su atención. Era una invitación para una reunión de antiguos colegas, algo que había considerado un compromiso menor. Sin embargo, en su mente, encajó como una pieza crucial del rompecabezas, el lugar y el momento para reunir información valiosa sin levantar sospechas. Valentina dio un paso hacia adelante, dispuesta a cerrarle el paso a la traición, pero también preparándose para abrir nuevos caminos. Nunca había imaginado que su vida profesional le serviría como una distracción estratégica en su lucha personal. ¿Podría esa revelación ser la clave para descubrir la verdad que tanto buscaba? La incertidumbre la impulsaba mientras se preparaba para el siguiente movimiento. Todo puede cambiar en un instante, pensó, mientras la imagen de Raúl aparecía brevemente en su mente, desdibujándose en el horizonte de sus planes. La batalla por la verdad está a punto de comenzar, y no hay marcha atrás. El sol brillaba intensamente en el horizonte cuando Valentina se levantó aquella mañana. Había transcurrido tiempo desde su última confrontación con su padre y Raúl, y en ese lapso, había tomado decisiones que cambiarían su vida para siempre. Había trabajado incansablemente para recuperar su voz y empoderarse frente a la traición. Cada día había sido una oportunidad para reconstruirse, y ahora se sentía lista para enfrentar el siguiente capítulo de su historia, no como una víctima, sino como una mujer con una narrativa propia. Valentina se dirigió a su aula con una determinación renovada. Sus alumnos, quienes le habían brindado un sentido de propósito durante sus momentos más oscuros, eran su fuente de inspiración. Decidió que era el momento de hablarles sinceramente sobre la importancia de la verdad, el amor propio y la autenticidad en las relaciones. Aquel día, sus lecciones no solo estarían hechas de literatura, sino de vida. Cuando la clase terminó, Valentina se quedó conversando con Mateo, uno de sus estudiantes más brillantes. Se nota que hoy estás diferente, profesora. Hay algo en el aire, le dijo mientras recolectaba sus cosas para salir. Es verdad, Mateo. He estado reflexionando mucho sobre las decisiones que tomamos y lo valioso que es ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nunca subestimes el poder de la verdad, respondió Valentina con una sonrisa. Ese encuentro con su estudiante resonó profundamente. Valentina se dio cuenta de que había hecho un viaje extraordinario, no solo había confrontado a Raúl y a su padre, sino que estaba comenzando a perdonarse. La enseñanza le había permitido canalizar su dolor hacia el crecimiento, ayudando a los jóvenes a navegar sus propios desafíos. Sin embargo, la parte más impactante de su transformación llegó una tarde cuando recibió un mensaje inesperado de Raúl. ¿Podemos hablar? Necesito disculparme en persona, decía. Su corazón dio un vuelco al leerlo. ¿Debería acceder o dejar que el pasado se encierre en ese baúl de decepciones? Después de una profunda reflexión, Valentina decidió que era crucial confrontar, no por Raúl, sino por ella misma. Se encontró en un café, el mismo lugar donde tantas veces habían compartido risas. Raúl se presentó, su aire nervioso apenas disimulado. Las palabras no salieron inmediatamente. La tensión palpable entre ellos dejó claro que la conversación no sería sencilla. Valentina, siento lo que hice. No hay excusa que justifique mi traición, comenzó él, mirando hacia abajo con un rictus de arrepentimiento. Lo que hiciste afecta mucho más de lo que crees, Raúl. No se trataba solo de mí, sino de la confianza que construimos durante años. Me sentí traicionada no solo por ti, sino por la idea de lo que creíamos ser, respondió ella con una voz serena pero firme. A medida que la conversación avanzaba,
Valentina comenzó a redescubrir su fuerza. Expresó su dolor, su decepción, y la realidad de lo que había perdido. Raúl intentó justificarse, pero ella lo interrumpió. No necesito tus justificaciones. Lo que necesito es claridad y honestidad, no solo conmigo, sino conmigo mismo. La sinceridad en sus palabras marcó un antes y un después. Valentina se dio cuenta de que no buscaba venganza, aunque había tenido la tentación. Más bien, anhelaba una comprensión del por qué las cosas habían llegado a ese punto. Su deseo más profundo era vivir auténticamente, y eso implicaba desprenderse de cualquier lazo que ya no la nutría. Así, la conversación evolucionó. Valentina empezó a compartir sus planes, su deseo de enfocarse en su crecimiento personal, en su carrera como educadora y escritora. Raúl, visiblemente afectado, se dio cuenta de que ella estaba eligiendo su propia libertad. Valentina, eres una fuerza innegable. No creo que vuelva a tener tu confianza, pero quiero que sepas que siempre te he admirado. Te respeto por tu valentía, concluyó Raúl, sus palabras llenas de sinceridad. La claridad en su voz resonó como un eco de lo que Valentina había estado buscando. Salió del café con una sensación de liviandad. Había cerrado un capítulo de su vida de una manera que nunca imaginó posible. No solo había enfrentado a su traidor, sino que había reclamado su narrativa. Los días se convirtieron en semanas y Valentina continuó configurando su vida de acuerdo a las lecciones aprendidas. Desde el fortalecimiento de su conexión con sus alumnos hasta la dedicación a su escritura, Valentina abrazó cada aspecto de su vida con entusiasmo renovado. Se sintió más segura en su rol como docente y comenzó a escribir su propia historia, enfocándose en sus experiencias de transformación. Cada palabra sobre la página se sentía como una parte de su propio proceso de sanación. Un día, mientras observaba a sus estudiantes envueltos en una actividad creativa, Valentina sintió una profunda satisfacción. Su vida ya no giraba en torno a lo que había perdido, sino en torno a lo que había ganado, un sentido de identidad propio, el amor por sí misma, y la certeza de que cada experiencia, incluso las más dolorosas, podrían ser el cimiento de un nuevo comienzo. Sus retos la habían hecho más fuerte, y Valentina estaba lista para lo que viniese a continuación. Porque al final, había aprendido que su historia dependería de sus decisiones. Su viaje hacia la sanación y la redención apenas comenzaba, y cada paso que daba hacia adelante la acercaba aún más a su verdadero yo. La vida le sonreía, y ella le devolvía la sonrisa con confianza. Ahora es tu turno de transformar tu vida. No dejes que las circunstancias te definan. Actúa ya. Si esta historia resonó contigo, suscríbete inmediatamente al canal y sé parte de nuestra comunidad. Deja un me gusta ahora para apoyar el contenido que te inspira. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que viene y compartir instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesiten recibir un mensaje de superación personal. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.